La licenciada Dani Freite, que ya está con nosotros. ¡Bienvenida, Hola, Dani, bienvenida. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Gracias por no retirarte. En un momento dije, hace la gran Carmen Barbieri y abandona el móvil. No pasa nada. Qué tema interesante nos parecía tratar esto porque hablamos mucho de las redes sociales, de la cantidad de tiempo que pasamos con los celulares, de esto de tener amigos virtuales que muchas veces ni nos conocen, creen que saben todo de vos por lo que vos compartís y en realidad estamos cada vez más solos, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves este fenómeno de las redes sociales y la soledad? Bueno, me parece un tema realmente interesante de conversar porque sí, este efecto de las redes sociales va generando como una degradación en los vínculos, en el sentido de que creemos que tenemos muchos amigos y es un gran problema para los niños y los adolescentes poder pensar que la amistad se construye, que tiene que ver con un montón de cuestiones y por ahí esto de creer que tener muchos amigos en Facebook, en Instagram y en otras aplicaciones que nosotros a veces ni tenemos acceso porque los chicos y los más jóvenes usan más otras redes. Bueno, es un tema para charlar con los chicos, ¿no? Pero también tiene sus efectos en el mundo adulto esto, ¿no? Y da mucho para hablar el tema porque en realidad la soledad no es algo a desmerecer, es una capacidad que se desarrolla en la infancia y que nos permite hacer un montón de cosas que son importantes. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ir a terapia. Para ir a terapia y revisarse es necesario haber desarrollado en cierto grado la capacidad de estar solo para poder soportar un silencio, para atravesar algunas situaciones de la vida. Es un desarrollo que se da en los primeros años de vida. Y también es importante ese desarrollo es una conquista psíquica, y cuando digo conquista es porque implica un esfuerzo, pero también implica la intervención del mundo adulto. O sea, los chicos no aprenden a estar solos, sino que aprenden a estar solos en presencia del adulto. Y esto es interesante porque en la actualidad muchas veces se deja a los chicos con los dispositivos, creyendo que están haciendo algo y en realidad la soledad se construye en presencia de otros. Por eso es importante que los adultos sepamos de lo importante que es que intervengamos, que estemos, y muchas veces esa construcción se da con una presencia que está a la espera del pedido de algo del niño. O sea que es una presencia que no invade, que no interviene todo el tiempo, pero que permite poco a poco ir construyendo esta capacidad. Sí, pero también es verdad que los chicos cuando no están con esos dispositivos, rápidamente te dicen que están aburridos. Y ahí es cuando los adultos tenemos que decir, bueno, a usar la imaginación, claro. No tapar esa sensación, ese huequito con las redes sociales, con el celu, con la tablet. O a lo mejor proponer un juego que no tenga que ver con lo electrónico. También. Sí, creo que la capacidad de aburrirse, o sea, la posibilidad de aburrirse habilita también un montón de desarrollos. Por eso a veces la soledad angustia, porque implica encontrarse con uno mismo y con ciertos aspectos que en el ruido de la vida o en estas turbulencias, ¿no advertimos, pero es interesante poder encontrarse con eso también. Dani, la necesidad también de estar todo el tiempo en contacto con otra gente, que también nos pasa a los adultos, ¿no? O la reacción de otras personas, si uno sube una foto, a ver cuántas personas les gusta la foto o me comentan. ¿Esa necesidad también se puede volver un poco patológica, por así decirlo? Sí, absolutamente, porque eso tiene anclaje justamente en esto que decíamos recién, que la capacidad de estar solos tiene que ver con el otro. Hay un montón de conceptos que generan, yo diría, mucho sufrimiento en las personas que tienen que ver con todo lo que es la autoestima, ¿no? Y en realidad el ser humano casi nada tiene de auto, porque el cachorro humano es el único que necesita de un otro para sobrevivir. En comparación con el mundo animal, ustedes han visto nacer un potrillo que nace, se para y sale, y come, y es muy poco lo que necesita de sostén. El ser humano no. Entonces todo lo que acontece en la vida de las personas va a estar en relación a otros. El tema es, qué calidad de encuentros vamos teniendo en base a esto que empieza a ser como una exigencia cultural, ¿no? Esto de estar siempre conectados, siempre visibles, mostrar, ¿no? Como que ahí se empiezan a generar algunos fenómenos que hasta pueden generar como un vacío en las personas, porque en verdad, si uno se pone a ver, los vínculos genuinos y más profundos se logran de otro modo y se sostienen de otro modo. Entonces, bueno, ahí hay que estar atentos, sobre todo yo pienso en relación a los niños y a los adolescentes, ¿no? En relación a esto. Y a las personas digo que les cuesta la soledad.
niños o adultos o adolescentes, ¿cuál es el consejo, digo, que para perderle el miedo? ¿Animarse de repente a viajar sola o pasear un día solo por algún lado? Mira, en realidad el consejo sería empezar un trabajo en terapia, ¿no? Es algo que se construye en la infancia, pero que no está cerrado. Es algo que se puede elaborar, reelaborar, ampliar, porque esos encuentros inaugurales de la infancia nos habilitan en muchas cosas y a veces en algunas no. Pero eso se puede trabajar y la verdad es que es muy poco tiempo, no es algo que sea difícil de abordar, se puede la persona sentir mucho mejor y ampliar sus grados de bienestar y su libertad, porque a veces hay cuestiones que limitan la vida cotidiana y ahí hay que tener cuidado. ¿Y es más grave cuando uno siente la soledad estando en compañía? Capaz que convivís, capaz que te juntás con tus amigos, pero está todo el tiempo esa sensación de estar solo, de no poder conectar, de no, ya roza una depresión, por ejemplo. A veces puede acontecer que haya algún sufrimiento, ¿no?, que requiera justamente de un abordaje especializado. Pero también hay como un acostumbramiento a la estimulación constante, que esto que decía Catalina, ¿no? Esta cuestión cultural tan instalada de una exigencia de estar constantemente en encuentros con otros, que de algún modo ha desorientado la brújula natural, que es que en verdad en la vida, y esto es casi un planteo existencial, estamos solos, ¿no? Claro. Y que hay muchas situaciones de la vida que es necesario atravesar y que es en soledad, en el sentido de que es difícil que el otro, si bien puede quedarse a mi lado y acompañarme, es difícil que el otro entienda 100% lo que me pasa. Es como que hay sensaciones, percepciones, vivencias que tienen un quantum de soledad y que no pueden ser de otro modo. Y sumado que uno va cambiando también. No siempre es el mismo y qué bueno que así sea, ¿no? Sí. Porque no pensamos lo mismo ahora que cuando teníamos 20, ni hablar cuando estábamos en la adolescencia y mucho menos cuando éramos chiquititos. Claro. Y hay gente que te va a acompañar en ese proceso y hay gente que no. Locu, tenemos mensajitos. Sí, tenemos una consulta que dice, ¿se puede elegir la soledad? ¿Puede no ser mala? Claro, por supuesto que la soledad no es mala, de hecho un poco eso es lo que estábamos diciendo, que es un desarrollo, es una conquista, es un recurso que nos va a posibilitar tener algunas vivencias que si no hemos logrado ese desarrollo, no podríamos atravesarlas. Lo cierto también es que el ser humano es sociable y que requiere del encuentro con los otros. Entonces, si bien se elige y tenemos que poder tener momentos de soledad, hay que poder también preguntarnos si pasamos mucho tiempo solos, si estamos bien, cómo nos sentimos, porque el aislamiento, sobre todo, por ejemplo, en la vejez, es un mal indicador, digamos. Claro. El aislamiento, hay que preocuparse Y si hace un mal. viejo está aislado, claro, por El supuesto. hecho de no charlar, Por el supuesto. hecho de no poder Sí, sí. a funcionar el cerebro. Sí. Último mensajito, Sí, Locu. ¿qué herramientas puedo tener como mamá cuando mi hija adolescente me dice todo el tiempo, mamá, déjame sola? Bueno, en la adolescencia lo que acontece es que los chicos quieren diferenciarse, ¿no? Y este pedido que hacen, si bien tenemos que escucharlo, porque a veces las mamás se ponen muy insistentes con algunas cosas, sí es una necesidad que el adolescente tiene para diferenciarse del mundo adulto, para encontrarse consigo mismo y, bueno, la conducta esperable es que inclusive pasen mucho tiempo en su habitación, que quieran estar solos, pero estar solo y este pedido que hacen hay que escucharlo, pero estar, digamos, respetar sus espacios, sus tiempos, pero siempre estar predispuesto y observando a ver si hay algún momento de dificultad para poder acompañarlos. ¿Hay algunas etapas en que uno pueda sentir más la soledad? Voy a ser autorreferencial en algo porque me gustaría ponerlo en la mesa. Cuando fui mamá, me alejé de muchas amigas que no eran mamás. Y no solo eso, sino que por el miedo, primeriza y lo que sea, no salía tanto. Y ahí sí pude experimentar la soledad. Capaz que el hecho del puerperio te hace sentir un poco más todo eso, esto de Sí, no sí. encontrarse y ya no soy la que era y tampoco, no sé, Sí, siento que tengo rumbo. Sí, absolutamente. La maternidad es un momento de la vida bastante crítico, a pesar de lo que se cree. Es un momento de la vida muy crítico porque implica un atravesamiento de la vida que tiene que ver con lo corporal también, donde el cuerpo queda en un estado de mucha fragilidad por lo hormonal, si hubo una intervención como una cesárea, porque el bebé requiere del cuerpo de la mamá para sobrevivir. Bueno, y entonces ahí empieza todo un proceso de mucha vulnerabilidad que no siempre está visibilizado y es interesante que lo hayas traído
porque las mujeres debemos estar atentas de esos procesos, las amigas, la familia, estar atenta de la madre y sobre todo si es primeriza, pero siempre en esos procesos porque requieren de mucho sostén. De hecho, la lactancia materna, que tanto se proclama como algo deseable, es difícil de sostener si no hay apoyo familiar, si no hay sostén que haga de apoyo en las otras tareas, ¿no? Porque incluso institucional, si no hay apoyo tampoco de las empresas. De las empresas, en lo laboral. Para poder sostener la lactancia tienen que haber un montón de mecanismos activos. Pero sí las mamás tienden a sentirse solas, aparecen estados de angustia, pueden haber inclusive desarrollarse cuadros de tristeza y de llegar a la depresión, y eso pone en riesgo la crianza del bebé y el crecimiento. Entonces es un estado de mucha fragilidad donde eso aparece muy fuerte, porque además las mamás no nos sentimos a veces comprendidas del todo, estamos muy cansadas y eso genera también como una desconexión. Claro. Que si bien en parte es necesaria para poder forjar ese vínculo con el recién nacido, es un estado de mucha vulnerabilidad. Entonces es algo a cuidar, a estar atentos y pedir ayuda. En general pasa eso, ¿no? Que hay muchos que no son diagnosticados porque no sabemos pedir ayuda y capaz que estás atravesando una depresión posparto y no lo sabes. Ahora, me quedo con esto de la maternidad y cuando van creciendo y querer tu propio espacio. También es cierto que una parte tuya ya no está más y cuando lográs estar solo un ratito, porque lograste que los chicos se quedaron con la abuela un ratito, que el marido se vaya y estás sola, también decís... ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Como que no tengo nada para hacer. Es raro también encontrarse en esa soledad. Tenemos que ir cerrando, pero me gustaría ir con eso. Sí, seguro que es raro, porque es refundar un lugar y un modo de vivir a partir de un cambio que es para siempre. La llegada de un hijo es un cambio para siempre. Pero bueno, también es redescubrirse en las nuevas necesidades y en los nuevos intereses y en lo que puede en ese momento gratificarnos y recuperar un poquito el bienestar, porque también es agotador la tarea, es agotadora la maternidad, eso hay que decirlo. Interesante esto del autoconocimiento, el ir a terapia, el indagar un poquito en qué nos pasa, ¿no? Y está bien la soledad y está bueno enseñarle a nuestros hijos esto para que también busquen algunas cositas para hacer solitos, que les va a venir bien para cuando sean un poco más grandes. Por supuesto. Dani, gracias. Un placer, como siempre, una genia. Gracias, obviamente, como decimos siempre, aplaudimos. Todo este contenido después lo ven en nuestras redes sociales @paratodotv.